La pandemia afectó a la economía mundial, ya lo sabemos, pero en América Latina particularmente este impacto fue mayor por condiciones estructurales, por condiciones que tienen que ver también con las desigualdades sociales existentes. La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, presentó un informe donde hace una evaluación del impacto que tuvo la pandemia y una proyección sobre qué es lo que puede pasar el año próximo, año 2021. ¿Va a haber una recuperación? ¿Va a ser parcial esta recuperación? ¿Hasta cuánto puede llegar y cómo va a afectar a cada subregión? Vamos a repasar algunos de los números de este estudio, de esta investigación que hizo la CEPAL, porque sirve como marco para entender un poco dónde está parada la región, qué es lo que puede suceder con este tema, e inclusive algunas previsiones, algunas cuestiones que plantea la CEPAL como recomendaciones de políticas públicas frente a esta situación. Ahí estamos viendo lo que significa en general el impacto sobre el PBI global de la región. PBI de América Latina, una caída del 7,7%, donde claramente hay una diferencia. Centroamérica y México, con un 8,5% de caída, Caribe 7,9% de caída, también de baja, y es la región de América del Sur la que aparece menos afectada con un 7,3%. Bastante marcada la diferencia entre la caída de Centroamérica y México respecto a América del Sur. Suponemos tendrá que ver con que la economía de Estados Unidos cayó mucho, ¿no? Porque Centroamérica y México depende básicamente de eso. Fundamentalmente con eso, con la economía de Estados Unidos que cayó mucho, pese a que en América del Sur está pesando mucho la caída de Venezuela y también la de Argentina, que son de las caídas más fuertes que hubo en toda la región. Y sin embargo, el resultado que queda en general es menos duro del resultado que tienen América Central y Caribe. Así es. Ahora, vamos a ver otros datos. Desempleo. ¿Qué pasó con el desempleo? Sí. 10,7%, que significa que se agregan casi 5,5 millones más de personas a la situación del desempleo. La totalidad de personas que abandonaron la fuerza de trabajo. Este es un dato, cuidado con este, es un dato diferente al del desempleo. Esto tiene que ver con gente que está inactiva, es decir, que salió del mercado de trabajo porque las condiciones de la pandemia dijeron... Pero ¿cómo es la diferencia entre desempleo y gente...? Ah, porque el desempleo mide gente que busca trabajo activamente. Que busca trabajo y no lo tiene. Esta es gente que salió del mercado de trabajo. Es decir, cuando se habla de tasa de actividad, dentro de la tasa de actividad están los empleados y desempleados. Estos son los que quedaron inactivos. Rulo, digo, cuidado con este dato, porque cuando vuelva esta gente, estos 31 millones... no sé si van a conseguir el empleo que tenían antes de la pandemia. Si tuviéramos que analizar esa curva a lo largo del año, ¿hubo un repunte, después cayó? ¿Qué es lo que pasó durante el año en temas de desempleo? Es diferente la curva si la ves por país. Por ejemplo, Brasil es como que corriera adelantado al resto. Brasil ya está sufriendo, justamente era el dato que iba a comentar, Brasil ya le está pasando que se empiezan a habilitar las actividades económicas, se habilitan los desplazamientos, vuelven estos sectores que abandonaron la fuerza de trabajo al trabajo y no lo encuentran. Entonces Brasil está teniendo un salto muy acelerado del desempleo por esto, porque va por delante. Pero también esto significa... La población inactiva se va haciendo activa y no consigue trabajo. Exactamente, y se hace desempleada. Esto es lo que le está pasando a Brasil, que ya está en tasas del 14-15%. Es un aviso de que esto es lo que le puede pasar al resto. Así es. Digamos que vamos a encontrarnos con tasa de desempleo seguramente más alta de lo que teníamos antes del inicio de la pandemia. Más datos para compartir tenemos acá. En este caso, tasas de crecimiento regional esperada para el año que viene. Fíjense la relación, 3,7% América del Sur, 3,8% Centroamérica y México, 4,2% los países del Caribe, es decir, la proporción... Va a crecer menor. mucho más el Caribe. Sí, pero con más. poca diferencia, ¿no? Digamos, y una tasa que está promediando el 3,8% para toda la región. En principio, primera conclusión, es la mitad de la caída del año 2020. Es decir, no se recupera en un año, se está estimando que más o menos se van a necesitar 3 años más para recuperar los niveles de 2019. Es decir, 2024 recién igualaría a 2019. El otro dato, y esto es como un secreto de gente de estadística, están todos muy moderados. Nadie sabe bien lo que va a pasar, entonces los datos tratan de ser... Los estadísticos se cubren, claro. Claro, tratan de ser cautelosos. Claro. La tasa puede ser quizá un poco más alta o quizá muy baja y nadie quiere pronosticar esto. Por ejemplo, está en la cuestión de
cuanto más se va a prolongar la pandemia. No es un tema que esté superado, ni que la vacuna mágicamente resuelve todo. Y supongo, Rulo, también habrá crecimientos desiguales según el tipo de estructura económica. Digo, por ahí los países exportadores de materias primas que están con buenos precios ahora de alimentos y demás, por ahí se recuperan más rápido. Hay que ver qué pasa con el petróleo, las economías que dependen mucho del turismo también. Exactamente, ¿no? Exactamente. Va a haber muchas diferencias de ese tipo. Por eso, inclusive, hasta te diría que la tasa del Caribe me parece, en este caso, me parece demasiado auspiciosa, digamos. ¿Y por qué, por qué esa diferencia con el Caribe, con el resto de la región? ¿A qué se puede asociar? En principio son economías muy chicas y no han caído tanto, digamos. Este sería el tema, porque si uno piensa economía del Caribe ligada a turismo, el pronóstico sería bastante más bajo, que es lo que estoy pensando yo. Me parece que es excesiva la tasa esa del 4,2%. Hoy estaba leyendo, Rulo, que México, que es uno de los países que mantuvo abiertas sus fronteras de manera más continua durante el coronavirus, está recibiendo una cantidad de turistas importante en buena medida, pues es uno de los pocos lugares a donde se puede ir. Claro. Entonces también hay como una especie de competencia más o menos desleal entre los diferentes países. No te puedes ir a Cuba. Un europeo no se puede ir a Cuba, se va a México. Claro. Y bueno, ese era el motivo, digamos. Y contrariamente a eso, muy afectado por la crisis de Estados Unidos. Vamos a ver otros datos más. Y esto tiene que ver con las recomendaciones que hace la CEPAL dentro del documento. Es un documento extenso y se atreve, diría, a hacer recomendaciones de políticas públicas. Habla de incertidumbre por la evolución de la pandemia y la disponibilidad de las vacunas. Esto es uno de los riesgos que ve en la región. El otro, el retiro temprano de los estímulos fiscales y monetarios. Esto hay que leerlo en tono de crítica a algunas políticas que están planteando algunos países de rápidamente retirar ya los estímulos, considerando que está superada la situación. Esto tiene que ver con lo que veíamos antes. O sea, la CEPAL le pide a los países que sigan impulsando la economía. Exactamente, que tengan una presencia activa de los estados en cuanto al apoyo, al respaldo económico, porque hay sectores que no van a estar en condiciones de volver. Y los estados, Rulo, llegaron a esta crisis con espacio, como dicen los economistas, que son grandes poetas del lenguaje, digamos, con espacio fiscal para sostener estos estímulos tanto tiempo. En general no. En general no, por eso En general no. Muchos han recurrido a la emisión monetaria y por eso aparece este tercer punto de entre los riesgos regionales, que es el crecimiento de la inflación. Esto también lo pondrían en interrogante, porque salvo algunos países que conocemos, uno de ellos en el que vivimos, el tema de la inflación no parece un tema tan preocupante para el resto de la región, pero bueno, siempre viene bien la advertencia de parte de... Y esta última, seguimos con los riesgos. Esto sí, volatilidad financiera internacional sí, es un riesgo permanente, porque en una situación de muchísima incertidumbre y muchísima inestabilidad, siempre la región es candidata a sufrir las consecuencias de estos vuelcos. Caída de los precios de los commodities. Esto está planteado como riesgo por si llegara a suceder. No hay una perspectiva de que vayan a caer el precio de los commodities. Hasta ahora los commodities vienen recuperando su valor. La soja entiendo que está en valores hace cuántos años. Por el momento están en alza. Soja, maíz, trigo están en alza. Habrá que ver qué pasa con el cobre y otros minerales. Hidrocarburos. Y los hidrocarburos también una recuperación muy fuerte. Están actualmente en un nivel de $50 el barril. El problema de pobreza y desigualdad sí es un problema para la región, indudablemente, que va a subsistir y va a quedar con muchísima más presencia después de esta pandemia. Y finalmente el tema de las fricciones tecnológicas y comerciales, de la que habla la CEPAL. Esto yo creo que tiene que ver fundamentalmente por la falta de estructuras demasiados que no son sólidas en cuanto a los acuerdos comerciales. El acuerdo comercial más importante de la región es el Mercosur, y sabemos bien las dificultades que hay entre los países que en vez de darse una mano y respaldarse, parece que cada uno estuviera mirando cómo soluciona a sí mismo y le saca ventaja al otro. Me parece que en ese sentido está este tema de las fricciones que se plantean. Decíamos que la semana nos dejó cuestiones en las redes sociales, nos dejó una cifra y también nos dejó esta imagen. La imagen de la semana tiene que ver con Nashville, en Tennessee. El personal de emergencia trabaja en el centro de Nashville después de que una gran explosión destruyera varios edificios la mañana de Navidad, en lo que la policía local dijo fue un acto intencional.